Rosco de Rafa. Empieza por A, estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros. Astrología. Empieza por B, pez marino que se come fresco o en salazón y de cuyo hígado se obtiene un aceite muy rico en vitaminas. Bacalao. Empieza por C, conjunto de activos y bienes económicos destinados a producir mayor riqueza. Capital. Empieza por D, yugo con que se uncen los bueyes a la carreta. Dentejón. Empieza por E, nombre del personaje de ficción que era un gran erizo rosa que aparecía en la versión española de Barrio Sésamo. Espinete. Empieza por F, voz inglesa que designa la sintonía o armonía entre personas. Feeling. Empieza por G, receptáculo de material sensible lleno de gas que sirve de juguete para los niños o como decoración en fiestas. Globo. Empieza por H, salida de parte de un órgano, como el intestino, de la estructura anatómica en que está fijado. Hernia. Empieza por I, fingimiento o engaño con apariencia de verdad. Impostura. Empieza por J, alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Jactancia. Empieza por L, ciudad de Marruecos en la desembocadura del río Lucus que perteneció a España de 1610 a 1689, de 1911 a 1956. Larache. Empieza por M, persona que supuestamente adivina el pensamiento o realiza hechos sorprendentes con el poder de su mente. Mentalista. Empieza por N, carta de la baraja. Naipe. Contiene la ñ. Se dice del color del espectro situado entre el azul y el violeta. Añil. Empieza por O, figura o letra usada, individualmente o en tablas, para el examen de la vista. Optotipo. Empieza por P, pie de un mueble. Pata. Contiene la Q, grupo de personas que intenta de forma pacífica, o no, que otras secunden una huelga. Piquete. Empieza por R, procedimiento por el que se somete al voto popular leyes o decisiones políticas con carácter decisorio o consultivo. Referéndum. Empieza por S, estar instruido en algo. Saber. Empieza por T, tela gruesa que se pone colgada en la pared, con dibujos de figuras y escenas realizados combinando hilos de colores. Tapiz. Empieza por U, gerundio del verbo universalizar. Universalizando. Empieza por V, casa establecida en los caminos o despoblados para hospedaje de los pasajeros. Venta. Contiene la X, cantidad de mercancías o dinero que sobrepasa las previsiones de producción o de demanda. Excedentes. Contiene la Y conejillo de Indias. Cobaya. Empieza por Z, apellido de la escritora autora del libro, Glosario vegetal. Cendejas, Josefina. Rosco de Orestes. Empieza por A, dedo de la mano situado al lado del meñique. Anular. Empieza por B, mezcla de varios ingredientes, líquida o pastosa, que se usa para dar brillo al calzado. Betún. Empieza por C, terreno de juego, localidades e instalaciones anejas donde se practican o contemplan ciertos deportes como el fútbol. Campo. Empieza por D, vino absorbido por la madera de las cubas en que se guarda. Dolaje. Empieza por E, confianza en que ocurra o en conseguir cierta cosa que se desea. Esperanza. Empieza por F, movimiento de ascenso de la marea. Flujo. Empieza por G, cueva producida naturalmente en las rocas. Gruta. Empieza por H, nombre del personaje de animación, que es el padre de Bart, Lisa y Maggie en la serie de animación Los Simpson. Homer. Empieza por I, añadir a un impreso dibujos relacionados con el texto. Ilustrar. Empieza por J, participio del verbo juntar. Juntado. Empieza por L, en matemáticas, exponente al que hay que elevar una cantidad para obtener un número determinado.
Logaritmo. Empieza por M, apellido del artista autor de la obra de videoarte, Can You See My Art? Melus, Bjorn. Empieza por N, planta acuática de hojas redondas que flotan sobre la superficie del agua y grandes flores blancas. Nenúfar. Contiene la ñ, disparo hecho con un cañón. Cañonazo. Empieza por O, voz inglesa que designa la sobreventa de plazas, especialmente de hotel y de avión. Overbooking. Empieza por P, cada una de las superficies horizontales de las que consta un edificio. Planta. Contiene la Q, ciudadano romano de una clase intermedia entre los patricios y los plebeyos que servían al ejército a caballo. Equite. Empieza por R, coloquialmente, hombre casado que se queda trabajando mientras su familia está fuera, normalmente de veraneo. Rodríguez. Empieza por S, dispositivo que detecta una determinada acción externa como temperatura o presión y la transmite adecuadamente. Sensor. Empieza por T, mamífero bovino que es el macho adulto de la vaca. Toro. Empieza por U, artículo indeterminado en femenino plural. Unas. Empieza por V, valle del norte de Italia que está formado por el curso del río Adda y cuya localidad principal es Sondrio. Valtelina. Contiene la X, servicio de fax de valor fehaciente en una oficina de correos. Burofax. Contiene la Y, se dice de la persona que profesa determinada fe religiosa. Creyente. Empieza por Z, coche patrulla de la Policía Nacional. Z.